Buenas tardes amigos, sean todos bienvenidos a nuestro programa A la Luz del Evangelio. Es un placer para mí compartir un poco de lo mucho que Dios tiene para cada uno de nosotros. En esta ocasión le voy a pedir que por favor tome su Biblia, porque vamos a hablar de un tema muy interesante, el tema de la oración. La oración, la más mencionada, la más mal entendida, la más mal ubicada. Hemos usado muchas veces la oración para hacer o pedir cosas que realmente no conviene como a hijos de Dios. La oración es un tema profundo, no es tan superficial, porque recordamos que cuando Jesús echaba fuera demonios, cuando Jesús multiplicaba los peces, los panes, ya los apóstoles habían visto el poder que Jesús tenía. Pero lo sorprendente aquí es que los apóstoles nunca piden a Jesús que los enseñe a expulsar demonios, que los enseñe a sanar a los enfermos. Solamente hay un pedido. Dice: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque sabían que cuando Jesús salía de la oración, salía revestido del poder, lleno del Espíritu de Dios. Así es como se supone que cada uno de nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios, tenemos que salir revestidos, llenos del poder de Dios. ¿Pero dónde? En la oración, en la intimidad. Si no hay oración, si no hay lectura de meditación de la palabra, no hay una cercanía, no hay una comunicación, no hay una comunión con Dios. Amén. Por favor, en el nombre de Jesús, Padre, te rogamos para que tu palabra venga a ser glorificada, que tu nombre venga a ser enaltecido, Señor. Que Saúl Hernández venga a ser nada delante de tu presencia, Dios. Que solamente la voz de tu Santo Espíritu venga a escucharse. Y que solamente tu Espíritu Santo, que es el único que tiene poder sobre nuestra vida, que venga y nos convenza de justicia y de juicio, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, que abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón para entender la profundidad de tu palabra, Señor. El mismo Espíritu Santo que reveló, que inspiró la Escritura. Te rogamos, Señor, que seas tú el que nos revele, el que nos da el discernimiento para entender tu poderosa y preciosa palabra. Ok, hermanos, seguimos. El tema es la oración. Nos vamos. Espero que ya tenga su Biblia en Santiago capítulo 5 del verso 13 al 16. Santiago capítulo 5 verso 13 al 16, y dice la poderosa palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Nota que si está alguno de vosotros afligido, si se encuentra en aflicción, en problemas, en malas circunstancias, lo recomendable es orar. Es lo primero que debemos de hacer. Pero desgraciadamente, como seres humanos, vamos a la oración como último recurso. Bueno, no sucedió lo que yo esperaba. Bueno, vamos a orar, decimos. Y lo ponemos como último recurso, cuando debería ser lo primero, que en cuanto estamos pasando por algún problema, por alguna mala situación, inclusive cuando estamos siendo prosperados espiritual y físicamente y económicamente, lo primero que tenemos que hacer es ir a oración. Orar y dar gracias al Señor Dios Todopoderoso, porque la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 16: orad sin cesar. Orar es sin parar, no te detengas todo el día. Ora como gracias a Dios, alabando, glorificando su precioso nombre. Eso es lo que debemos, lo que se supone que el cristiano, el nuevo creyente, el nacido de nuevo, debe de hacer. Estar orando sin cesar, orar en todo momento, en todo lugar. Cuando estemos enfermos, cuando tengamos algún problema, cuando
esté pasando una mala situación, debemos de ir a la oración. A la oración, siempre es la oración. Dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, verso 1, dice que la oración es tan importante porque Jesús dice, y también le refirió Jesús una parábola, escucha, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Debemos de orar? Sí, siempre. Es una necesidad orar y no desmayar. Por medio de la oración podemos abrir, por medio de una oración errónea, no se abren puertas, pero por medio de una oración correcta. ¿Cuál es la oración correcta, dirías tú? Cuando tu corazón está dispuesto, disponible ante la presencia de Dios, esas son las oraciones correctas. Una oración correcta no son un montón de palabras bonitas, porque yo estoy seguro que usted sabe decir muchas palabras bonitas. Tal vez yo en alguna ocasión supe decir o me salen palabras bonitas, pero esa no es una oración bonita, no es una oración eficaz. Una oración eficaz es cuando ponemos nuestras peticiones delante de Dios con un corazón renovado por el poder del Espíritu de Dios. Cuando un corazón está siendo renovado, usted presenta las peticiones conforme a la palabra de Dios. Dice San Juan el Evangelista que si pedimos alguna cosa sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos todas las cosas que le pedimos porque es su voluntad, conforme a su voluntad. Ahora, para que se abran puertas, tenemos que hacer oraciones eficaces. Una oración eficaz, conforme a la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 4, versos 2 y 3 dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando, escucha, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Nota que cuando hacemos oraciones conforme a la palabra del Señor, puertas se abren. Orando en todo tiempo para que las puertas sean abiertas, a fin de predicar y dar a conocer el poder del Evangelio, que es la salvación, vida eterna con Cristo Jesús. Una de las oraciones que se usa es el mundo espiritual. La gente está totalmente equivocada, erróneamente, porque se enfoca en la oración, pero buscando o queriendo tener una comunicación con seres espirituales que definitivamente realmente no son ángeles de Dios, son una creación llena de rencor y de odio. Son los demonios los que muchas veces, cuando se hace una oración donde no está involucrado Dios, están llenas de maldad, de avaricia. Dios, el Espíritu de Dios, nunca te va a guiar a hacer una oración mala o en contra de alguien. Siempre te va a llevar a hacer peticiones a favor tuyo, de tu familia, de los que están a tu alrededor y aún de los que están buscando tu mal. La oración es para conectarnos con el Espíritu Santo, con el Señor Dios Todopoderoso. Pero, por ejemplo, todos los que lo usan mal, está la meditación, otros tipos de oraciones, pero que son literalmente, esto es brujería, estos hechiceros, usan mucho la oración, pero enfocada en el ámbito espiritual erróneo, desgraciadamente. Nosotros tenemos que enfocarnos a hacer una oración correcta, como dirigiéndonos a la palabra del Señor y orando conforme está escrito en su palabra. Ahora yo te pregunto a ti, ¿a quién escucharía Dios? Definitivamente dirás, Dios escucha a todos. Él tiene razón, Dios escucha a todos, pero ¿a quién tiene favor? Dice en Crónicas que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintiere de sus pecados, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿cuál está hablando? Mi pueblo, mi pueblo.
Nunca se dirige a un pueblo que no es de su pertenencia, que no ha tomado a Dios como Dios suyo, que es el que lo gobierna, que es el que lo dirige. Es fácil decir yo creo en Dios, pero la Biblia dice en Santiago 2:19, crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Creo que los demonios la llevarían de ganar porque tiemblan. Entonces, ¿a quién escucharía Dios? Es a su pueblo. Yo no sé, no me estoy yendo a religiones, sectas, no estoy predicando nada de eso, estoy hablando la poderosa palabra de Dios que es la Biblia. Yo no sé si te encuentras entre los hijos o deseas ser hijo de Dios, porque si no eres hijo, eres creación de Dios. Y yo deseo en el nombre de Jesús que seas hijo, porque si eres hijo, eres heredero y coheredero con los demás. Eres dueño de toda promesa. Que cuando no éramos hijos, Dios nos escuchaba, pero Dios no atendía a nuestro ruego. Ahora que la sangre de Jesús está sobre nosotros, cubriéndonos, limpiándonos de todo pecado, entonces tenemos el favor, la gracia, para acercarnos directamente al trono de gloria, al trono de justicia, y confiando que Él está y que Él es galardonador de los que le buscan de corazón. Un corazón no perfecto, porque ninguno es perfecto, pero un corazón deseoso de ser lleno del poder, del amor, de la misericordia de Dios para cambiar este mundo. Porque el gobierno de este mundo está manipulado por las obras de Satanás. Entonces, conforme la oración puede romper el yugo, la oración puede romper barreras. Mientras nosotros nos sometemos en oración, a puertas se están abriendo, dijo la palabra. Puertas se abren y puertas se cierran para el enemigo. Puertas se abren para que entre el Rey de Gloria y puertas se cierran para que salga Satanás y ya no entre ninguno de sus demonios. Pero enfoquémonos en la oración en este caso. En Salmo 55, versos 16 y 17, dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Ahora yo te pregunto, ¿será que la oración tiene poder? Yo pienso que estás respondiendo que la oración tiene poder. Pero, si te pones a enfocar, hay un sinnúmero de religiones que se enfocan en la oración, pero no hay poder en esa oración. ¿Por qué no hay poder? Porque van dirigidas a un Dios con minúscula, a un Dios que no existe, o que no es poderoso, o que no hay fuerza en él. Van dirigidas a un Dios que no puede hacer nada. Van dirigidas a un Dios con D minúscula equivocado. Por ejemplo, están los musulmanes y un sinnúmero más de el Dalai Lama y otro sinnúmero de religiones que se enfocan mucho en la oración, en la meditación, pero no hay poder. ¿Por qué? Porque depende a quién va dirigida la oración, cómo va dirigida, con qué va dirigida y qué esperas responder de esa oración. Lo importante es aquí a quién va dirigida. Ahora, el significado de oración significa, dice, es un discurso, razonamiento, palabra clave, eficaz. Es un discurso y un razonamiento. Esa es la oración. La oración eficaz del justo significa esto: un discurso, un razonamiento que produce el efecto esperado y que da el fruto determinado, y que es eficiente y que es efectivo. Esa es una oración eficaz que va dirigida a Dios. Si esta oración no va dirigida a Dios, esta no produce efecto, esta no es eficiente, esta no es eficaz, esta no determina nada, esta no hace nada esperado. Amén. Cuando va dirigida a Dios, produce todo. Es eficaz, es determinada, es efectiva, es eficiente y produce el efecto. ¿Cuál es el efecto que tú esperas? ¿Cuál es el resultado que tú esperas cuando estás orando? Es importante tener unas oraciones eficaces para que tengamos respuestas a lo que estamos pidiendo al Dios Todopoderoso. Dios, recuerde, Dios lo lavó, lo limpió de todo pecado. Ya Dios no ve pecado. Así es como pueden ser nuestras oraciones eficaces. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Ahora,
que la palabra de Dios está entrando en nuestros corazones. Ahora usted está entendiendo que usted tiene ese poder para hacer oraciones eficaces y que tengan producto. Ahora, cuando usted va a empezar a orar, cuando yo voy a empezar a orar, esta es una carrera. Usted espera llegar al final y ser el ganador. ¿Qué usted espera cuando va a empezar a orar? Usted ya tiene que esperar la petición que está haciendo. ¿Por qué? Porque está confiando en un Dios que es omnisciente, que todo lo ve, que todo lo puede. Dice la Biblia que antes de que llegue la palabra a nuestra boca, aquí, Él ya la sabe. Nosotros estamos entrando en oración, pero usted ya está enfocado en el final. ¿Qué es lo que usted está esperando? No puede empezar a orar y a ver qué va a pasar. No, usted tiene que cambiar su forma de orar. Usted tiene que empezar a orar esperando ya el resultado. Usted ya tiene que ver la petición conforme a la palabra de Dios ya hecha, ya cumplida. Existen distintas clases de oraciones y cada oración tiene su estructura. Como le dije, debemos de saber por qué orar, a quién orar y cómo debemos de orar. La Biblia dice en Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé. O sea que tenemos la seguridad que si clamamos, que si oramos, Él nos oye. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice, Él lo cumple. En definitiva, en su tiempo, porque el tiempo de Él es perfecto. Cuando hacemos una oración eficaz que produce el efecto, sabemos que Él nos oye. Cuando clamamos en oración, declaramos en el nombre de Jesús que lo que pedimos ya está hecho. En la oración tenemos la respuesta esperada, que son cosas grandes y ocultas, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando estamos entrando en oración, estamos esperando ya el resultado hecho, las cosas que para nosotros son ocultas porque están en el futuro, pero Dios ya lo vio, ya lo trajo al presente. Recuerda cuando la Biblia dice: por sus llagas fuisteis ya curados. Ya la palabra te está declarando 2000 años atrás, ya te estaba declarando sano. La Biblia dice que somos bendecidos en Cristo Jesús. Una traducción dice que nosotros somos bendecidos por Cristo Jesús con las bendiciones que Él nos trajo del cielo. Pasado, nosotros ya estamos en el presente. Pasado significa que ya las bendiciones, ya Jesús las había traído para nosotros. Amén. La bendición ya estaba. Solamente lo que toca a usted y a mí es creer por fe que ya tiene. Cuando entra en oración, clama, pide y ruega. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice la palabra que si no tenemos, es porque pedís mal. Hay que saber pedir. Claro que hay que saber pedir. Hasta para pedir tenemos que saber cómo llegar. ¿Cómo? Conforme a la palabra de Dios. Si entramos conforme a la palabra de Dios, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos todas las cosas que le hayamos pedido. La oración es tan importante. La oración es la espada del Espíritu, porque usted va a empezar a orar, a declarar por fe la palabra de Dios. Dice en Efesios 6, capítulo 6, versos 17 y 18: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Y la espada del Espíritu, que es la palabra. Es una espada lo que cuando usted agarra y empieza a orar, empieza a declarar la palabra de Dios, está agarrando la espada de Dios, rasgando, rompiendo cadenas, rompiendo yugos, derribando fortalezas por medio de la palabra. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración, de toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay un lugar donde debemos estar para liberar oraciones que reproduzcan resultados. Se denomina el lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto? Al lado de Dios, en sus pies, postrado a sus pies. Allí tenemos la seguridad que Él nos oye. Tenemos la seguridad que producimos una oración eficaz. Una oración que produce resultados. Una oración que produce lo esperado. Ahora, cuando nosotros leemos y que no tenemos, porque pedimos mal,
Ponga atención, por favor, y si no sabía, hoy lo vas a ver. La palabra dice, en Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís mal, para gastar en mis deleites. La palabra clave aquí es mal, M-A-L. Pedís mal. La palabra clave M-A-L, mal. En griego es kakos, acento en O, 2K, kakos. Significa, escucha bien, que hacemos oraciones que están enfermas. Cuando dice Santiago, y no recibís porque pedís mal, estamos haciendo oraciones que están enfermas y son graves delante de Dios. ¿Tenemos que saber pedir? Sí, tenemos que saber pedir conforme a la palabra de Dios. Si estamos pidiendo fuera de la palabra, fuera de la voluntad de Dios, estamos pidiendo con oraciones enfermas y graves delante de Dios. Entonces esta oración no produce el resultado que deseamos. Son hechas con deseos espirituales, carnales de este mundo, no espiritual de Dios divino. Literalmente significa que hacemos oraciones llenas de pecado, llenas de maldad ante los ojos de Dios. Por ese motivo, ninguna de nuestras oraciones que son enfocadas en lo mal, enfermedad, oraciones llenas de enfermedad, ninguna de esas oraciones va a ser escuchada. Ninguna de esas oraciones va a ser escuchada, por más que te esfuerces, por más que grites, por más que brinques, por más que llores. Eso no va a conmover a Dios. Lo que mueve a Dios es que cuando oramos oraciones eficaces, que es conforme a su palabra, Si hacemos oraciones malvadas, Él nunca nos va a escuchar, Él nunca nos va a escuchar, pero nunca va a atender a las oraciones que le hayamos hecho. Entonces, ¿cómo podemos hacer? El Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, clamor, súplica. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo aprendemos a orar eficazmente y no a hacer oraciones llenas de maldad. Dice Marcos, capítulo 1, verso 35 al 37, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba Jesús. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole dijeron: todos te buscan. Aquí está la palabra clave. Aquí todo esto, el estudio te lo traje para llegar hasta aquí. ¿Por qué pusimos este verso por último? En el nombre de Jesús. ¿Por qué pusimos esto? Todos buscaban a Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? Orando, buscando el amor, buscando la misericordia, llenándose del Espíritu Santo. Hay un verso en donde dice que el Espíritu Santo vino sobre Jesús y se regocijó y se llenó de alegría y dijo: oh, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Usted se regocija porque las personas a las que más buscan son las que entran en oración, porque tienen una comunión con Dios. Y entre más comunión tenga usted y Dios, usted tiene más para responder, para dar a las personas. Una persona que no tiene nada que ofrecer, nadie lo busca. Pero una persona que tiene que ofrecer, en este caso el amor, la pasión de Cristo, tiene mucho que ofrecer. A estas personas son las que las buscan y anhelan estar alrededor de ellos, porque tienen una vida de oración llena de búsqueda. A estas personas, como dice, y allí oraba, y le buscó Simón, y los con él estaba, hallándole, le dijeron: todos te buscan, porque todos buscan al portador de Dios. Y en el nombre de Jesús, tú eres un portador de Dios.
La presencia de Dios está sobre ti. El Espíritu de Dios está sobre ti, llenándote de amor, de pasión, de misericordia. El Espíritu de Dios es el que te lleva a tener un encuentro sobrenatural, a tener esa intimidad.